Capítulo primero. La autoimagen, la clave para una vida mejor. Durante la pasada década ha verificado una revolución pacífica en los campos de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Han surgido nuevas teorías y conceptos acerca del ser, las cuales han ido desarrollándose gracias a los descubrimientos de los psicólogos clínicos, los practicantes de la psiquiatría y los así llamados cirujanos plásticos. Se han desarrollado, además, nuevos métodos, basados en estos hallazgos, los cuales han conducido a cambios verdaderamente dramáticos de la personalidad, y así también se han operado cambios en la salud e incluso, aparentemente, en las capacidades y talentos básicos del ser humano. Las frustraciones crónicas se han convertido en verdaderos éxitos. Los estudiantes fracasados se transformaron en estudiantes de primera, en unos cuantos días, y sin necesidad de guías extras. Las personalidades tímidas e inhibidas se han convertido, también, en personalidades felices y emprendedoras. En el número de la revista Cosmopolitan, que corresponde a enero de 1959, TF. James resume así los resultados obtenidos por varios psicólogos y médicos diatérmicos. Al comprender la psicología del ser, podemos expresar las diferencias que existen entre el éxito y el fracaso, el amor y el odio, la amargura y la felicidad. El descubrimiento del ser verdadero puede restaurar el afecto en un matrimonio desgraciado, rehacer una carrera fracasada y, por último, transformar a las víctimas del tipo de la personalidad de fracaso. Por otra parte, el descubrimiento de su ser real que puede darle a entender la diferencia que existe entre la libertad y las coacciones de la conformidad. La clave para una vida mejor. El descubrimiento psicológico más importante de este siglo consiste en el hallazgo de la autoimagen. Confiemos o no en ella, la verdad es que cada uno de nosotros lleva dentro de sí una huella mental de este cuadro. Puede presentarse con vaguedad, o quizás se halle mal definida ante nuestro entender consciente. En realidad, puede llegarse hasta el desconocimiento absoluto consciente del mismo. Mas ello no importa, allí está completo hasta en su último detalle. Esta autoimagen representa el concepto de la clase de persona que soy. Ha sido creada a base de nuestras propias creencias acerca de nosotros mismos. Pero muchas de estas creencias, la mayoría de ellas acerca de nosotros mismos, han ido tomando cuerpo inconscientemente a base de nuestras experiencias del pasado, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de las humillaciones sufridas, de los triunfos alcanzados y del modo con que otras personas han reaccionado con respecto a nosotros, especialmente en la primera infancia. Con todo ello hemos formado mentalmente un ser, o el cuadro representativo de un ser. Una vez que cierta creencia o idea acerca de nosotros mismos entra en este cuadro, se convierte en una verdad en tanto como llega a convencernos personalmente. No hablamos aquí del valor intrínseco de la misma en cuanto se relaciona a la verdad, pero sí es cierto que actúa sobre nosotros como si precisamente fuera verdad. Esta autoimagen se convierte en una llave de oro para obtener una vida mejor, a causa de dos descubrimientos importantísimos. 1. Todos sus actos, sentimientos y conducta, inclusive sus capacidades de todo orden, hállanse siempre contenidas dentro de esta autoimagen. En pocas palabras, usted se desempeñará en la vida real como la clase de persona que usted mismo concibe que es. No solo ello, sino que literalmente no puede actuar de otra manera, a pesar de todos sus esfuerzos conscientes o de toda la fuerza de su voluntad. El hombre que se conceptúa a sí mismo como perteneciente al tipo de personalidad de fracaso hallará algún modo de fracasar, no obstante si la oportunidad ocurre a sus manos. La persona que se tiene por víctima de la injusticia, como individuo que debe sufrir, hallará, de una u otra manera, las circunstancias que le han de conducir a la verificación de estas opiniones. La autoimagen es como una premisa, una base o un fundamento sobre el cual su completa personalidad, su conducta e incluso las circunstancias que atañen se van formando automáticamente. A causa de ello, nuestras experiencias parecen verificarse, reforzando, por lo tanto, nuestras autoimágenes y creándonos un círculo vicioso o benéfico, según sea el caso determinado en que estas circunstancias y experiencias van formándose. Por ejemplo, el alumno que se ve a sí mismo como un mal estudiante del tipo de fracaso, o como poco apto para el estudio de las matemáticas, encontrará siempre en su libreta de calificaciones la justificación de la mala opinión que tiene sobre su persona. Ello es, las calificaciones obtenidas serán la prueba contundente de sus fracasos. La joven que tiene una imagen de sí misma que corresponde a la persona de quien nadie gusta, hallará realmente que todo el mundo la evita en la escuela de danza. Ella misma invita, literalmente, al rechazamiento.
Sus expresiones apesadumbradas, sus desmañamientos, sus ansiedades por complacer, o quizás la hostilidad inconsciente hacia todos los individuos por quienes espera ser ofendida, todo ello concurre para alejar de sí a las personas que por otra parte desearía atraer. De la misma forma, un vendedor o un hombre de negocios hallará también que sus experiencias reales tienden a demostrarse la corrección de su autoimagen. A causa de esta prueba o demostración objetiva, ello acontece muy raramente a la persona cuyas dificultades y tropiezos yacen en su autoimagen o autoapreciación. Dígale a un escolar que el motivo de su fracaso consiste en que él solo piensa en que no puede dominar el álgebra, y éste pondrá en duda vuestro propio estado mental. Ha hecho todo lo posible para dominar esta materia, y, sin embargo, la libreta de calificaciones nos relata toda la historia del asunto. Dígale a su vendedor que es víctima de la idea de que él no puede ganar más que una cierta cantidad, y, con su libro de órdenes a la vista, le tratará de demostrar que está usted equivocado. Sabe demasiado bien cuánto le ha costado probar y fracasar. Sin embargo, como veremos más adelante, una vez se les ha insinuado la necesidad de que cambien sus autoimágenes, operando cambios casi milagrosos en cuanto se refiere a la capacidad del vendedor para obtener mayores ganancias y la aptitud del estudiante en la que respecta a sus éxitos en los estudios. 2. La autoimagen puede ser cambiada. Numerosos casos han demostrado que el individuo nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para que no pueda cambiar su autoimagen y por lo tanto emprender un nuevo género de vida. Una de las razones por la que al parecer le ha sido más difícil a determinada persona el cambio de sus hábitos, personalidad y modo de vida consistió en que casi todos los esfuerzos que hizo para operar el mencionado cambio solía dirigirlos, para decirlo así, a la circunferencia del ser, más bien que al centro del mismo. Muchos pacientes me han dicho algo parecido a lo que sigue. Si quiere usted hablarme acerca del pensamiento positivo, le diré que ya he hecho algunos esfuerzos respecto a ello y, sin embargo, parece ser que no opera en absoluto con respecto a mi persona. No obstante, después de un ligero interrogatorio, obtenemos que estos individuos han empleado el pensamiento positivo, o intentaron emplearlo, con respecto a particulares circunstancias externas o bien relacionado a un hábito particular o algún defecto del carácter. Conseguiré ese empleo. Procuraré estar más sereno y descansar más en el futuro. Este negocio debe salirme bien, etc. Mas nunca pensaron en cambiar sus ideas con respecto al yo, que es, definitivamente, el motor que ha de impulsarnos a conseguir estas cosas. Jesús nos habla del absurdo de poner un remiendo de material nuevo a un viejo vestido, o de llenar los viejos odres con vino nuevo. El pensamiento positivo no puede usarse como remiendo o parche a la anterior autoimagen. En realidad, resulta materialmente imposible tratar de pensar positivamente acerca de una situación particular en tanto mantengamos un concepto negativo con respecto a nosotros mismos. Por otra parte, numerosos experimentos han demostrado que una vez se logra el cambio del concepto sobre sí mismo, las otras cosas que se hallan dentro del nuevo concepto del yo se logran con facilidad y sin esfuerzo. Uno de los primeros y más convincentes experimentos que se han llevado a cabo acerca de este asunto fue dirigido por difunto Prescott Lecky, uno de los pioneros de la psicología de la autoimagen. Lecky concibió la personalidad como un sistema de ideas, todas las cuales deben ser vistas como conformadas unas con otras. Las ideas que no se muestran compatibles con el sistema son rechazadas, no creídas, y, por lo tanto, no actúan con respecto a este. Por otra parte, las ideas que parecen compatibles con el sistema son aceptadas de inmediato. Exactamente en el centro de este sistema ideas, como piedra de toque, se halla la base sobre la que todo se construye, el ego ideal del individuo, la autoimagen de la persona o el concepto que de sí misma ella tiene. Lecky fue maestro de escuela y tuvo la oportunidad de experimentar su teoría entre millares de estudiantes. Lecky afirmaba en su teoría que si un estudiante determinado tenía dificultad en aprender cierta materia, ella debiera ser a causa, desde el punto de vista del alumno, de que él, el estudiante, no era apto para asimilarla. Lecky opinaba, sin embargo, que si se lograba cambiar el autoconcepto del alumno que subrayaba este punto de vista, la actitud del mismo hacia la disciplina experimentaría el cambio que a aquel correspondiera. Si logramos transformar la autodefinición del estudiante, lograremos también cambiar su capacidad con respecto al mencionado estudio. Ello ha sido comprobado por la experiencia. He aquí un caso, un estudiante que escribía más 55 palabras de cada 100 y fracasó en tantas materias que tuvo que perder el año, hizo un promedio general de 95 palabras bien escritas de cada 100 que le dictaron, convirtiéndose en uno de los mejores ortógrafos de la escuela.
Cierto muchacho que fue expulsado de un college a causa de sus bajas calificaciones, entró en la Universidad de Columbia y allí llegó a ser un estudiante de los mejor clasificados. Una muchacha que había sido suspendida en latín 4 veces seguidas, luego de mantener 3 conversaciones con el consejero escolar, concluyó por conseguir una alta calificación en la indicada materia. Un muchacho a quien se le dijo en una dependencia de pruebas que no tenía aptitudes para el inglés, al año siguiente ganó una mención honorífica en un concurso literario. La dificultad de todos estos estudiantes no consistía en que fueran torpes o careciesen de aptitudes básicas para el estudio. La dificultad estriba en que poseían una autoimagen inadecuada: no poseo mente matemática, escribo mal por naturaleza. Solían identificarse con sus errores y fracasos. En vez de decir, fracasé en esa prueba, expresión realista y descriptiva, llegaban a la siguiente conclusión: soy un verdadero fracasado. A las personas a quienes interese conocer con mayor detalle los trabajos de Lecky, les recomiendo adquieran un ejemplar del libro del autor La autoconformidad, una teoría de la personalidad, Self-Consistency, A Theory of Personality, de Island Press, New York, NY. Lecky también empleó el mismo método para curar a los estudiantes de hábitos tales como la mordedura de uñas y el tartamudeo. En mis propias hojas se registran casos clínicos tan convincentes como los expresados. He aquí algunos de ellos: el hombre que se asustaba tanto de las gentes extrañas que raramente se atrevía a salir de casa y que ahora se gana la vida como locutor público; el vendedor que ya había dispuesto una carta de dimisión porque no había sido hecho para vender, y 6 meses más tarde se convertía en el número 1. Entre un equipo de 100 vendedores, el sacerdote que estaba considerando si se retiraría o no de su ministerio a causa de los nervios y la angustia que le producía el tener que preparar un sermón cada semana, y ahora pronuncia un promedio de 3 charlas a la semana además de sus sermones semanales, y, sin embargo, no sabe lo que es poseer un nervio en todo su cuerpo. Cómo llegó a interesarle a un cirujano plástico la psicología de la autoimagen. Al juzgar desde el exterior de nuestro campo visual, parece ser que no existe ninguna conexión entre la cirugía y la psicología. No obstante, fue el trabajo del cirujano plástico el que se enfrentó por primera vez en la existencia de la autoimagen, presentando ciertos problemas que condujeron a importantes descubrimientos en el campo de la psicología. Cuando ya hace bastantes años me inicié en la práctica de la cirugía plástica, quedé impresionado por los súbitos y dramáticos cambios que se operaban en el carácter y en la personalidad del paciente a quien le era corregido algún defecto facial. Hubo muchos casos en que me encontré con que al cambiar la imagen física de un individuo determinado solíamos crear también una nueva persona. En un caso después de otro, el bisturí que mantenía en las manos llegó a convertírseme en una varita mágica que no solo transformaba la apariencia del paciente sino también toda la vida del mismo. El tímido e inhibido llegó a transformarse en audaz y valeroso. Un muchacho retraído y estúpido logró convertirse en un joven brillante y alerta, consiguiendo llegar a ser el presidente ejecutivo de una importante casa comercial. Un vendedor, que había perdido el tacto social y la fe en sí mismo, logró transformarse rápidamente en un individuo modelo, posesionado de autoconfianza. Pero, pudiera ser que el caso más impresionante sea el constituido por el de un empedernido criminal que cambió en una quincena su incorregible conducta, el cual nunca había mostrado el menor deseo de cambiar, transformándose en un preso modelo que ganó un alegato judicial y llegó a asumir un puesto responsable en la sociedad. Hará como unos 20 años informé multitud de casos similares en mi libro New Faces, New Futures. Luego de publicarlo, continué relatando más y más casos en diversos artículos que publiqué en la mayoría de las revistas de vanguardia, viéndome entonces acosado por las preguntas que dirigieron eminentes criminalistas, psicólogos, sociólogos y psiquiatras. Estos me hicieron multitud de preguntas que no pude contestar de ninguna manera. Pero, gracias a todos estos científicos, inicié una seria investigación. Cosa bastante extraña, aprendí mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. Realmente era fácil explicar el éxito. Por ejemplo, el que se relacionó con el muchacho que poseía unas orejas demasiado grandes y del cual se decía que tenía el aspecto de un taxi con ambas puertas abiertas. El pobre jovencito había sido ridiculizado durante toda su vida, y a veces con crueldad extremada. La reunión con los amigos significaba para él una serie de humillaciones y penas sin fin. ¿Por qué no trató de evitar los contactos sociales? ¿Por qué no llegó a temer a la gente y a concentrarse en sí mismo? Pues ello le llegó a acontecer con el transcurso del tiempo. Terriblemente temeroso de expresarse en cualquier forma,
se la consideraba como un estúpido. Sin embargo, cuando se le corrigió el defecto de las orejas, parecióle natural la causa de su embarazamiento y humillación, y, habiéndole extirpado esta, pensó que yo no tendría por qué sentirse turbado y que debería asumir un papel normal en la vida, como asimismo lo hizo. O consideremos, por ejemplo, al vendedor que sufrió una desfiguración facial a causa de un accidente automovilístico. Cada mañana, cuando se iba a afeitar, observaba la cicatriz horrible de la mejilla y el grotesco retorcimiento de la boca que le desfiguraban en grado tan extremoso. Por la primera vez en su vida llegó a sentirse autoconscientemente apenado. En pocas palabras, avergonzábase de sí mismo y sentía que su apariencia habría de repugnarle a la gente que le miraba. Así, pues, la cicatriz llegó a producirle una verdadera obsesión. Sentíase diferente a las demás personas. Comenzó a preguntarse asombrado, ¿qué sería lo que los otros pensaran sobre él? Pronto su ego llegó a estar más mutilado que su propio rostro. Empezó a perder la confianza en sí mismo. Se hizo de carácter amargo y hostil. De súbito, casi toda su atención hallóse dirigida hacia sí mismo, y la primera meta que se propuso alcanzar consistió en evitar las diversas circunstancias que pudieran producirle alguna humillación. Es fácil comprender que solamente en una quincena, después de haberle corregido la desfiguración facial y haberle hecho un rostro normal, la actitud completa de este hombre hacia la vida, igual que sus perspectivas y sentimientos acerca de sí mismo, le cambiasen totalmente, llegándole a convertir en un individuo triunfante en su trabajo. ¿Qué podríamos decir, no obstante, acerca de los individuos excepcionales que no experimentaron ningún cambio? ¿Qué hay sobre la duquesa que se sintió toda la vida autoconscientemente tímida a causa de una tremenda verruga que tenía en la nariz? Aunque la cirugía le proporcionó una nariz clásica, donándole además una cara verdaderamente hermosa, aún continuó desempeñando el papel de una melindrosa y fea anadeja, el papel de la mujer inaguantable que no podía nunca decidirse a mirar a otra criatura frente a frente. Si el bisturí, por sí mismo, era mágico, ¿cómo obtuvo este ningún resultado beneficioso con respecto a la duquesa? ¿Qué podríamos decir, por otra parte, acerca de otras personas que adquirieron rostros nuevos y continuaron usando la misma vieja personalidad? ¿Cómo podríamos explicar las reacciones de otros individuos que insisten en que la cirugía no les ha hecho sentir ninguna diferencia en cuanto se relaciona con sus aspectos? Todo cirujano plástico ha conocido experiencias de este género y se habrá sentido probablemente tan turbado por ellas como yo mismo. No importa lo drástico que haya sido el cambio en la apariencia de ciertos sujetos, estos insistirán siempre que, yo me veo lo mismo que antes, usted no me ha hecho absolutamente nada. Los amigos, incluso las familias de dichos expacientes, podrán apenas reconocerles, podrán sentirse entusiasmados acerca de la belleza recientemente adquirida por estos, sin embargo el paciente mismo insiste que él solo puede observar un ligerísimo mejoramiento, casi ninguno, y, en realidad, llega incluso a negar que le haya sido hecho algún cambio. La comparación entre las fotografías de antes y después tampoco logran convencerle y es lo más posible que éstas le hagan surgir sentimientos de hostilidad. Por alguna extraña alquimia mental razonará así el paciente, naturalmente, veo que ya no tengo la verruga de la nariz, pero mi nariz todavía parece la misma. O esta otra racionalización, puede que ya no vea la cicatriz, pero aún está ahí. Las cicatrices que producen orgullo en vez de vergüenza. Existe otro problema con respecto a la investigación de la autoimagen aludida, y este se apoya en el hecho de que no todas las cicatrices desfiguradoras producen vergüenza y humillación. Cuando permanecí en Alemania, en calidad de joven estudiante de medicina, vi a otros muchos estudiantes que mostraban orgullosamente sus cicatrices de sable, con tanto o mayor orgullo con que los americanos suelen llevar la medalla de honor. Los duelistas constituían el élite de la sociedad facultativa y una cicatriz en el rostro era considerada como una insignia que demostraba que el sujeto que la poseía era un hombre completo y de alta conciencia varonil. Para estos muchachos, la adquisición de una horrible cicatriz en la mejilla tenía el mismo efecto psicológico que la extirpación de la suya en la cara de mi paciente. En la antigua Nueva Orleans, un criollo usaba un parche en el ojo en forma parecida a como mostraban sus cicatrices los muchachos alemanes. Comencé a darme cuenta, entonces, de que la afilada hoja, por sí misma, no poseía ninguna fuerza ni virtud mágica. Esta puede ser usada para infligir una herida a una persona o para extirpársela a otra produciendo los mismos resultados psicológicos. El misterio de la fealdad imaginaria.
A una persona que se siente infeliz por un defecto congénito o que sufre una verdadera desfiguración facial como resultado de un accidente, la cirugía plástica puede parecerle llena de mágicas virtudes y, según estos casos, sería fácil deducir que para curar todas las neurosis, los sentimientos de desgracia, los fracasos, los temores, las ansiedades, la carencia de autoconfianza, etc., bastaría con aplicar la cirugía plástica, con objeto de destruir y extirpar todos los defectos del cuerpo humano. Por lo tanto, de acuerdo con esta teoría deductiva, todas las personas con rostros normales o aceptables se hallarían perfecta y completamente libres, y liberadas de cualquier impedimento o defecto de carácter psicológico. Todas ellas serían alegres, felices, confiadas en sí mismas y hallaríanse libres de los sentimientos de ansiedad y de pena. Mas sabemos demasiado bien que ello no es verdad. Es imposible explicar una teoría como esta a la gente que suele visitar el consultorio de un cirujano plástico en demanda de un embellecimiento de la cara para curarse de una fealdad verdaderamente imaginable. Son generalmente mujeres de 35 a 45 años, que se hallan convencidas de tener aspecto de viejas, inclusive en el caso de que la apariencia de las mismas sea normal en absoluto y muchas veces extraordinariamente atractiva. Hay también muchas jóvenes que se hallan convencidas de que son feas solamente a causa de que sus bocas, narices o bustos no tienen las medidas exactas de la reina cinematográfica de moda. No hay pocos hombres que creen que sus orejas son demasiado grandes o tienen la nariz excesivamente larga. Ningún cirujano plástico con verdadera ética se atrevería a hacer una operación a esta clase de gente, pero, por desgracia, los charlatanes, o los así llamados, doctores de belleza, a quienes ninguna asociación médica debiera admitir como miembros, no poseen tales delicadezas. La fealdad imaginaria es más común de lo que parece ser. Una estadística reciente, llevada a cabo entre alumnos de una facultad, mostró que el 90% de los mismos no estaban satisfechos de sus apariencias. Si las palabras normal o promedio no tuviesen ninguna significación, sería obvio que el 90% de nuestra población no podría ser anormal o diferente o defectuosa en su apariencia. Sin embargo, investigaciones similares han demostrado que aproximadamente el mismo porcentaje entre nuestra población haya una razón u otra para avergonzarse de su imagen-cuerpo. Estas personas reaccionan exactamente igual que si parecieran una desfiguración real. En realidad, sienten la misma vergüenza y desarrollan los mismos temores y ansiedades. Sus aptitudes para vivir completa e intensamente suelen ser bloqueadas por la misma clase de barreras psicológicas que impiden a los verdaderos pacientes llevar una vida feliz. Sus cicatrices, aunque mentales más bien que físicas, actúan a manera de debilitantes. La autoimagen, el verdadero secreto. El descubrimiento de la autoimagen explica las discrepancias aparentes sobre las cuales hemos discutido. Esta representa el común denominador o el factor determinante de todas las historias clínicas, los fracasos y los éxitos. El secreto es el siguiente: para vivir realmente, ello es, para hallar la vida razonablemente satisfactoria, usted debe poseer una autoimagen adecuada y realista con la que se pueda arrasar su existencia. Se debe encontrar aceptable para sí mismo. Debe poseer una autoestimulación completa. Debe poseer un ser íntimo en el que pueda creer y confiar. Debe poseer un yo de que no se avergüence y un ser con el cual pueda sentirse libre para expresarse de manera creadora en vez de ocultárselo o encubrírselo. Debe poseer un yo que corresponda a la realidad, de tal modo que usted mismo pueda conducirse eficientemente en un mundo real. Debe conocer sus fuerzas y debilidades y mostrarse honesto con usted mismo en todo lo que concierne a ello. Su autoimagen debe consistir en una aproximación razonable de su yo, sin tratar de que sea más o menos de lo que usted mismo es. Cuando esta autoimagen está intacta y es segura, el sujeto se siente bien. Cuando se halla amenazada, usted se siente ansioso e inseguro. Cuando es adecuada, el individuo puede y debe estar orgulloso de ella y entonces, es indudable que habrá de sentir autoconfianza completa. Se hallará liberado de ser usted mismo y habrá de expresarse como usted mismo. Todo su yo funcionará en grado óptimo. Cuando su autoimagen se convierte en sujeto de vergüenza, usted tratará de ocultarla en vez de darle expresión. La expresión creadora se hallará cercada por todas partes. Por último, usted llegará a convertirse en una persona hostil y difícil de sobrellevar. Si la cicatriz en el rostro presta más valor a la autoimagen, como en el caso de los duelistas alemanes, la autoestimación y la confianza en sí mismo aumentarán en el mismo grado. Ahora bien,
Si una cicatriz en el rostro les agravia su autoimagen, como el caso del vendedor, entonces perderá la autoestimulación y la confianza en sí mismo. Cuando se corrige una desfiguración facial mediante la cirugía plástica, solamente se obtendrán dramáticos cambios psicológicos en el caso en que se produzca la correspondiente corrección de la mutilada autoimagen. A veces la imagen de un ser desfigurado persiste incluso después de una magnífica intervención quirúrgica, exactamente lo mismo que en el caso de la extremidad fantástica, la cual puede continuar causando dolor años después de haber sido amputada. Inicio una nueva carrera. Estas observaciones me determinaron a iniciar una nueva carrera. Hará como unos 15 años llegué a convencerme de que los individuos que consultan a un cirujano plástico necesitan algo más que la mera cirugía, y algunos de ellos no tienen necesidad de esta en absoluto. Si me decidiera a tratar a todas esas gentes como pacientes, como a individuos integrales en vez de considerarlos como una nariz, una oreja, una boca, un brazo o una pierna, necesitaría hallarme en la situación de poder darles algo más que eso. Necesitaría hallarme en la situación de poder darles algo más que eso. Necesitaría poder demostrarles cómo se puede darles algo más que eso. Necesitaría poder demostrarles cómo se puede obtener un mejoramiento del rostro espiritual, cómo extirparles las cicatrices emotivas, transformarles sus actitudes y pensamientos tanto como sus apariencias físicas. Este estudio me recompensó maravillosamente. Hoy me encuentro más convencido que nunca respecto a lo que quiere cada uno de nosotros, profundizar en nosotros mismos, y ello es la verdadera vida. La felicidad, el éxito, la paz espiritual, cualquiera que pueda ser su concepto del bien supremo, se experimenta esencialmente como una mayor intensidad de vida. Cuando experimentamos las expansivas emociones de la felicidad, de la autoconfianza y del triunfo, disfrutamos de mucha mejor vida. Ahora bien, en el mismo grado en que nos inhibimos de nuestras capacidades, frustramos los dones que Dios nos ha concedido, y nos disponemos a padecer ansiedad, temor, autocondenación y autoodio, y literalmente, rechazamos las fuerzas que la misma vida nos concedió y nos revolvemos contra los dones que el mismo Dios nos ha hecho. En el grado en que rechacemos el don de la vida, en ese mismo nos abrazamos con la muerte. Programa Plan para una vida mejor. Es mi opinión que durante los últimos 30 años la psicología se ha hecho demasiado pesimista con respecto al hombre y a su potencia en lo que concierne a la experimentación de cambios y a la grandeza del individuo. Ya que tanto los psicólogos como los psiquiatras solo tratan a las personas llamadas anormales, la bibliografía de estas ciencias se halla casi exclusivamente extraída de las diversas anormalidades del hombre y de la tendencia de éste con respecto a la autodestrucción. Temo que haya bastante gente que haya leído demasiado sobre estas cosas, hasta tal grado que hayan llegado a considerar con cierta aversión, aunque como propias a la autodestrucción. Temo que haya bastante gente que haya leído demasiado sobre estas cosas, hasta tal grado que hayan llegado a considerar con cierta aversión, aunque como propias de la conducta humana normal, el instinto destructivo, el sentimiento de culpabilidad, la autocondenación y las otras diversas tendencias de las personas enfermas. La persona promedio se siente horrorosamente débil e impotente cuando se pone a pensar en la perspectiva de tener que socavar sus debilidades, para contraponerlas a estas potencias negativas de la naturaleza humana con el objeto de obtener la salud y la felicidad. Si este fuera el cuadro verdadero de la naturaleza y de la condición humana, el autoperfeccionamiento habría de convertirse realmente en alguna cosa más fútil. No obstante, creo, y así lo he confirmado con las experiencias de muchos pacientes, que el hecho consiste en que el sujeto no tiene que hacer solo el trabajo. Dentro de cada uno de nosotros hay un instinto vital, que continuamente se halla trabajando en favor de nuestra salud, felicidad y todo lo que hace más completa la vida del individuo. Este instinto de conservación opera a favor de usted a través de lo que he llamado el mecanismo creador, capacitándole para que emplee correctamente el mecanismo de la felicidad que se encuentra formado dentro de cada uno de los seres humanos. Nuevos conceptos científicos respecto a la ideación subconsciente. La nueva ciencia de la cibernética nos proporciona una prueba indudable de que la así llamada mente subconsciente no es ninguna mente, sino un mecanismo, un buscador de metas, un servomecanismo constituido por el cerebro y el sistema nervioso, el cual es empleado y dirigido por la mente. El último y más apropiado concepto que hemos obtenido y formado con relación a estas cuestiones consiste en que el hombre no posee dos mentes, sino solo una, la consciente, la cual opera como una máquina automática que persigue un fin determinado. Esta máquina automática y perseguidora de fines concretos,
funciona de una manera similar a cómo operan los servomecanismos electrónicos en tanto como ello concierne a los principios básicos, pero lo que resulta más maravilloso es que se manifiesta mucho más complicada que cualquier cerebro electrónico o proyectil dirigido inventado por el hombre. Este mecanismo creador que se halla dentro de usted es impersonal. Operará, pues, automática e impersonalmente con el objeto de llegar a las metas del éxito y de la felicidad, de la desgracia o del fracaso, ya que todo ello depende de los fines que usted se haya propuesto alcanzar en su fuero interno. Póngalo a operar en pos de fines positivos y funcionará como mecanismo del éxito. Póngalo a trabajar en pos de fines negativos y laborará, de manera impersonal e indiscriminatoria, como mecanismo de fracaso. Como cualquier otro servomecanismo, debe ponérsele a trabajar en pos de un objetivo determinado, claro y definido. Las metas que nuestro propio mecanismo creador se propone alcanzar consisten en las imágenes mentales o en los cuadros mentales que creamos con el uso de nuestra imaginación. El objetivo imagen fundamental es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen determina y decide los límites de las metas particulares que nos hemos propuesto alcanzar. También determina el área de lo posible. Como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador opera a base de la información y de los datos con que lo alimentamos, nuestros pensamientos, ideas e interpretaciones. A través de nuestras actitudes e interpretaciones de las diversas circunstancias dadas, plantearemos el problema con el que habrá de trabajar nuestro mecanismo creador. Si alimentamos a nuestro mecanismo creador con datos e informaciones que le produzcan el efecto de que somos criaturas indignas, inferiores e incapaces, una imagen negativa, estos datos, como cualquier otro dato que le suministremos, seguirá el proceso de elaboración correspondiente, para darnos su contestación en la forma de la experiencia objetiva. Como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador emplea la información archivada, o la memoria, para solucionar los problemas corrientes y reaccionar ante las situaciones en curso. El programa para arrancar mayor intensidad vital de la propia vida consiste, antes que todo, en aprender algo acerca de este mecanismo creador o sistema automático de conducción que hay dentro de usted y respecto a la manera de emplearlo como mecanismo de éxito en lugar de usarlo como mecanismo de fracaso. El método en sí mismo consiste en estudiar, practicar y experimentar los nuevos hábitos de pensar, imaginar, recordar y actuar, con el objeto de 1, desarrollar una autoimagen adecuada y realista y 2, de emplear su mecanismo creador para alcanzar el éxito y la felicidad que llevan consigo la consecución de las metas particulares. Si usted puede recordar, apenarse u ocuparse de sí, usted podrá triunfar. Como se verá más tarde, el método que debe ser usado consiste en un cuadro mental creador, experimentando creadoramente a través de su imaginación y en la formación de nuevas estructuras automáticas de reacción, al obrar por su propio impulso y al hacer como si obrase así. Suelo decir con frecuencia a mis pacientes que, si usted puede recordar, apenarse o preocuparse de sí, no tendrá dificultades para aplicar este método. Todo cuanto se le invita a hacer es sumamente simple, pero usted debe practicarlo y experimentarlo. El visualizar o el crearse un cuadro mental no es más difícil que lo que se hace cuando se trata de recordar alguna escena del pasado o preocuparse acerca del futuro. Por otra parte, crearse nuevas formas de acción no es más difícil que decidir, luego sigue, el atar sus zapatos, de una manera distinta cada mañana en vez de continuar atándoselos, a la antigua manera, sin que intervenga en este acto el entendimiento ni su voluntad de decisión.